El Sol en combinación con Saturno, un aspecto que me han preguntado, un aspecto donde personas de ciertas generaciones nacen con esta combinación energética, que en cierto modo es muy parecida en cualidades psicológicas al Sol en Capricornio. Pero, ¿qué sabemos al respecto sobre las ventajas y los desafíos que tiene esta combinación a nivel interno? De eso se trata este video en parte, y también es importante hacer un alcance. Todo depende de la casa donde esté el Sol con Saturno, el signo, el grado matemático, los aspectos que forma el Sol con Saturno con otros planetas de la carta. Por lo tanto, este no es un video para que tú hagas conclusiones apresuradas sobre tu psique. Solo es una aproximación en tu proceso de aprendizaje y conciencia en relación a esta combinación. Yo diría que la más potente es el Sol en conjunción con Saturno, porque el Sol absorbe de forma mucho más potente la energía de Saturno. En cambio, cuando aparece el Sol en dinámicas más tensas, Sol cuadratura Saturno, Sol oposición Saturno, se producen dinámicas de vínculo donde generalmente la relación tiene que ver con un otro que despierte en mí ciertas frustraciones o sensaciones. Por eso es que voy a ser súper específico en donde qué aspecto se acerca más a lo que estamos hablando. Entonces, Sol conjunción Saturno yo diría que es lo más cercano a poder procesar cómo Saturno impacta directamente en el Sol. Lo primero que es importante entender a nivel general es que el Sol es luz, es vida, es brillo, es plenitud, es un entusiasmo por vivir. De eso se trata el Sol. El Sol es una radiación donde uno está expresando o experimentando sus máximos talentos. Saturno, por otro lado, hace contacto con el Sol y de alguna manera Saturno le dice: están muy buenos tus talentos, pero podrías hacerlo mejor esto. Podrías, por ejemplo, si te dedicas al arte, podrías pintar más cuadros a la semana y no solamente uno. O estás pintando bien, pero ¿no has pensado que quizás le falta un color a ese cerámico que estás confeccionando? Oye, ¿y tú que estás escribiendo ese libro, tú crees que es suficiente eso que estás haciendo ahí con...? Es como una sensación de que hay una figura de autoridad que constantemente nos está soplando a través del oído y nos está diciendo: está perfecto esto, pero... La palabra pero y Saturno van muy de la mano porque está la sensación de insuficiencia. Esto construye una persona que se siente frustrada ante las cosas que hace y se exige, por supuesto, hacerlas muy bien, hacerlas perfecto, inclusive poder contribuir a la sociedad a través de su talento. Sin embargo, hay talentos que están dormidos porque, dependiendo por supuesto de otros aspectos de la carta natal de la persona, puede sentirse frustrada, puede sentirse en disgusto, puede sentir que tiene que cumplir con lo que debería cumplir y con lo que realmente o realistamente puede aportar, y no con los talentos que tiene. Entonces muchas veces con Sol Saturno la persona bloquea de forma inconsciente ciertas habilidades dormidas porque siente que no es suficiente, que realmente cómo va a lograr algo así, quizás no tiene las habilidades, pero aparece durante la vida la oportunidad sobre todo de rectificar todo esto. Una persona con Sol Saturno en general, cuando viene el retorno de Saturno, empieza a rectificar, a procesar nuevamente estos asuntos. En general se desbloquean aspectos que estaban dormidos, heridas de infancia que tienen que ver con la luz, el brillo, la plenitud y las habilidades que siempre estuvieron. El Sol Saturno nunca nos dice que realmente no podemos, solo que no es suficiente, es distinto. Porque cuando hablamos de poder hablamos de Plutón, cuando hablamos de
la capacidad de hacer, hablamos de Saturno, el hacer, el cómo lo hacemos y si logramos el objetivo esperado o deseado realmente y si eso es un aporte. Por eso es que un Sol-Saturno es una grandiosa oportunidad cuando la persona quiere realmente aportar y hace cosas hermosas. Pero el asunto es la desconexión con el corazón que se produce cuando sentimos la sensación de insuficiencia y de desconfianza ante aquello que hacemos. Esta expresión es muy masculina porque hablamos de dos planetas muy paternales, solo que el corazón está crucificado. Crucificado es que de alguna manera u otra, para poder abrirse, necesita uno aprender a integrar y a conectar con la confianza interna a la hora de poder generar y crear cosas. No la confianza externa, porque este Sol Saturno se referencia en otros. Figuras de autoridad, personas que pueden decirte, mira, las cosas son buenas porque tú lo haces bien y como lo haces bien tengo tu apoyo. Es como que de alguna manera el apoyo no se lo da a sí misma la persona y por supuesto tiene una figura paterna que puede estar afligida dentro de su existencia. Afligida porque de alguna manera esta figura como que frustrara la expresión fluida, natural, de una energía que es nuestra esencia, que es el Sol. Porque se pierde la espontaneidad y aparecen ciertas reglas para hacer las cosas, ciertos protocolos, ciertos pasos. Si esos pasos no se siguen, no es suficiente lo que estás haciendo. Por lo tanto, la persona a veces o se prepara mucho para algo para poder lograr realmente hacerlo bien, o dice ya, hice este curso para poder pintar al óleo, pero tengo que hacer 20 más porque creo que con esta técnica no me va a ser suficiente para pintar este cuadro. Y se entrampa en una dinámica de exigencias que a veces no requiere para poder expresar su talento. Entonces se produce esta sensación de incomodidad ante las suficiencias o insuficiencias que puede expresar o experimentar esta persona. Un Sol Saturno, por lo demás, es una grandiosa oportunidad, primero que todo, para conectarnos con nuestro corazón desde lo más profundo, desde la excelencia más que desde la exigencia. Ser excelente en algo no es lo mismo que ser exigente. La excelencia habla de hacer algo precioso porque pusimos todo nuestro corazón, dedicación, atención en ello. En cambio, cuando nosotros hablamos de exigencias, estamos siempre frustrados o frustradas, dependiendo obviamente de la persona, con esto, con el ámbito de la experiencia creativa y también de la capacidad de poder reírse, disfrutar, sonreír y por supuesto sentirnos a gusto desde el corazón con aquellas cosas que estamos experimentando. Y esto se puede llevar desde muchas perspectivas, por eso es que depende mucho de dónde tengas la casa, porque puede que tú proyectes esto en otro, puede que tú lo tengas muy escondido, no te des cuenta o no le muestres al resto esta dinámica tan exigente y sea algo muy privado para ti. O al contrario, tienes talento pero realmente no lo vives, te dedicas a postergarlo simplemente porque te das cuenta que hay un nivel de vergüenza, y la vergüenza es una emoción muy baja en frecuencia que por supuesto impide que tú puedas brillar y fluir al 100%. Desde luego que hay analogías o similitudes con otro tipo de configuraciones de la carta. Puede aparecer, por ejemplo, en tu carta astral que tengas a Saturno en la quinta casa, que es una como configuración similar a la del Sol, solo que la del Sol se expresa de forma mucho más directa y más íntima y personal, y en la quinta casa puede ser un proceso que no tengas tan en cuenta o tan claro, ya que requiere de procesos o de ciertas activaciones. El Sol, en cambio, es un planeta que va a ser afectado constantemente.
por otros planetas. Por lo tanto, siempre vamos a ver actualizaciones del Sol, y el Sol, al ser un planeta personal reciente, o vive de forma mucho más directa la energía de Saturno. En cambio, cuando nosotros vemos a Saturno en la quinta casa, generalmente sentimos que queremos hacer un proyecto muy bien, que le ponemos mucho énfasis y que se ve bien visto eso. Sin embargo, no se ven las repercusiones psicológicas internas que tiene eso para la persona hasta que suceden situaciones que gatillen obviamente crisis, dificultades o malestar, y de alguna manera u otra eso se ve reflejado en los niveles de energía y vitalidad de la persona y de entusiasmo por la vida. Se cree que en la medida que nosotros vamos madurando, vamos creciendo, sobre todo el Sol Saturno, con los periodos más peak, por ejemplo, los 15 años, porque obviamente es una edad importante para Saturno, porque de los 15 es la mitad del tramo del retorno, se produce la primera crisis importante asociada al Sol, al talento, al brillo, al entusiasmo. Y generalmente las personas con Sol Saturno se ven como adultos bastante responsables y personas bastante concretas, serias y muy comprometidas cuando algo les apasiona y les gusta realmente. Pero son niños que necesitan obviamente cierto nivel de validación de figuras que consideran importantes, y ahí está la trampa más potente, porque hay niveles de rechazo que tienes que enfrentar para poder acceder a tu corazón. Es como que fuera un esfuerzo brillar, o fuera una frustración constante el brillo, porque pueden aparecer miradas en el exterior o relaciones que puede que te despierten mayores niveles de ansiedad frente a lo que tú estás haciendo. Es como igual en algún nivel hay una expectativa de que esto guste, lo que tú haces guste a otros. Desde luego que una persona con Sol Saturno es una persona que viene a brillar con mayor potencia porque tiene la capacidad de hacerse responsable de sus creaciones y puede desde luego crear cosas que de verdad son un aporte, y sobre todo a nivel también laboral. Es decir, es como que se mezclara la vocación, Saturno, con respecto al talento. Hubiese como una correlación entre estas dos cosas, y no es raro que en la casa donde esté Saturno estemos hablando de cierto desplante o ciertas capacidades que va la persona desarrollando con el paso del tiempo, que tienen que ver con su talento. No siempre el Sol y Saturno se mezclan, por lo tanto, no siempre nuestra actividad laboral y nuestro talento van de la mano. Son cosas que a veces no tienen nada que ver, pero en el caso de un Sol Saturno no es raro que la persona tenga de verdad ciertas habilidades dormidas y con el paso de los años sean expresadas y se puedan utilizar para poder contribuir a la sociedad de una forma mucho más óptima, mucho más efectiva, con un liderazgo. Sobre todo porque Sol Saturno es una persona líder. Hay un liderazgo innato, sobre todo en personas que tienen Sol Saturno en la 1, por ejemplo, es más potente, o en la 10. Son casas angulares en la 7, en la 10, en la 1, en la 4, se producen liderazgos. Desde luego que esto es más complejo, insisto, el sistema energético de Sol Saturno es un sistema energético que requiere de cierto tipo de habilidad para poder abrir el corazón, que la persona pueda contar sus niveles de desconfianza, que se le pueda enseñar a creer en sí misma, que necesita un reforzamiento positivo, lo necesita terapéuticamente, lo he visto en pacientes también, que vienen como muy a la defensiva con este talento, como que no le dan mucha importancia, minimizan o sabotean ese talento y lo postergan con cosas que van más de la mano de lo concreto que de lo que realmente los hace brillar, los hace felices, y se produce este bajón, esta falta de entusiasmo por su actividad laboral con el paso de los años, donde pasa de ser algo desafiante, que también es algo muy Sol Saturno, a algo frustrante, triste y cansador y agotador, y no detectan el síntoma de que el agotamiento, que la apatía por esa actividad es porque realmente no están conectando con lo que el corazón les quiere expresar. Entonces ahí tienen que aprender ustedes a diferenciar, si tú tienes esta combinación, a qué me estoy refiriendo con esto y cómo tú puedes sanar, reparar
y limpiar todo esto desde la conciencia, aceptando, por supuesto, tus talentos y también enfrentando los miedos que tienes a poder mostrarlos, a poder compartirlos y expresarlos a los demás. Y desde luego que ahí aparece la infancia, las heridas y por supuesto todas las negativas de las figuras que tú amaste y consideraste importantes que recibieran todo esto. Deseo que esta información, este pequeño material te sea de mucha utilidad. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video.